Bien, en el siguiente ejercicio, fíjense que es un sistema en el cual pues está compuesto de dos bloques y una polea. Recuerden que en esta unidad o en este concepto de torque y todo eso, ya la polea pues hay que tomarla en cuenta, a diferencia de otros temas anteriores. Entonces, ya tenemos un sistema en el cual tenemos polea, ¿verdad? Tenemos dos cajas con una polea. La polea pues hay que tomar en cuenta los torques que generan las tensiones sobre la polea. Entonces, pues, dice, una caja de 12 kilogramos, esta que está aquí, descansa en una superficie horizontal sin fricción, unida a un peso de 5 kilogramos, esta que está aquí. Con alambre delgado y ligero, es decir, no hay que tomar en cuenta el alambre, que pasa por una polea sin fricción. Esto que vemos aquí. La polea tiene una forma de disco sólido uniforme, ¿verdad? Nos dicen eso para poder calcular el momento de inercia. Con una masa de 2 kilogramos y un diámetro de 0,500 metros. ¿Okay? El radio sería la mitad de esto. Después de que el sistema se libera del reposo, es lo mismo. ¿Okay? Quiere decir que la velocidad de estos inicial es 0 y que la velocidad angular de la polea es 0, la velocidad angular inicial. ¿Verdad? La velocidad angular inicial. Entonces nos piden calcular la tensión en el alambre en ambos lados de la polea, la aceleración de las cajas, o de la caja, cualquiera de las dos, y la componente horizontal y vertical de la fuerza que ejerce el eje sobre la polea. Esta polea se está apoyando sobre este eje que está aquí. ¿Ok? Sobre este eje que está aquí. Entonces, ese apoyo pues va a tener una componente vertical y una componente horizontal. Ya vamos a ver qué es lo que va a generar cada una de esas componentes. Entonces, este problema pues es pesado en la parte matemática, porque hay que despejar y sustituir. Entonces, vamos a ver. ¿Okay? Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es diagramas de cuerpo libre. ¿Ok? Diagramas de cuerpo libre, porque nos piden tensiones. Entonces, si nos piden tensiones, es fuerzas. Entonces, tenemos las masas, tenemos lo de la polea, ¿verdad? Tenemos las condiciones iniciales. Diagrama de cuerpo libre. Sobre la caja tenemos normal, peso, tensión y el movimiento que va pues hacia allá, ¿verdad? Entonces, la ecuación que a nosotros nos va a interesar es solo la horizontal, o sea, la componente horizontal de la fuerza. La vertical no, porque no tenemos fricción, entonces no es necesario calcular la normal y tampoco nos las piden. ¿Ok? Entonces, bien, tenemos que la tensión es igual a la masa por la aceleración, porque solo sobre el eje X hay tensión. Vamos a la polea. La polea tiene tensión 1. Fíjense que el momento en que aparece una polea, las tensiones tienen que ser distintas. ¿Ok? Porque eso es lo que va a hacer girar la polea en un sentido o en otro. Si las tensiones son iguales, entonces no va a girar para ningún lado. Entonces tenemos tensión 1, ¿verdad? Que pues va hacia la caja 1 y tenemos la tensión 2 que va hacia la caja 2. Tenemos el peso de la polea. Pero ahora, los torques van a estar generados por estas tensiones, no por el peso, porque el peso es una fuerza radial, entonces no genera tensión, no genera torque. El torque, tenemos que hacer una sumatoria de torques, aplicar la segunda ley de Newton para un movimiento rotacional, sumatoria de torques. El torque generado por 2, ¿verdad? Por la tensión 2 es R por la fuerza, o sea, la tensión 2, menos, voy a tomar que este es menos porque está acelerando para este lado, el sistema se está moviendo para este lado. ¿Okay? Lo voy a tomar menos hacia este lado, ¿verdad? Hacia el giro hacia el otro lado, o sea, el giro que haría esta tensión, el torque por esta tensión, voy a tomarlo negativo y este positivo. Okay, entonces la sumatoria de torque es RT2 menos RT1. Acuérdense, torque es R por la fuerza. Y aquí los dos son perpendiculares. El radio y la fuerza son perpendiculares. Y eso tiene que ser igual al momento de inercia por la aceleración. Entonces, fíjense que voy numerando las ecuaciones.
Después tenemos pues nuestra caja que está colgando, la tensión 2, ¿verdad? Y su peso y su movimiento va hacia abajo, acelera hacia abajo. Recuerden que parte del reposo, entonces hay aceleración. Además que el mismo problema nos pide aceleración. Ok, entonces, pues bien, tenemos esas tres ecuaciones. Ahora, dos ecuaciones más que tenemos es la de la aceleración tangencial es igual a R por la aceleración angular. Esa sería nuestra ecuación 4. ¿Y por qué? Porque estas tensiones o esta cuerda pues va tangencial a esta, ¿cómo se llama? Esta polea. Y como se muevan las cuerdas están acelerando. O bueno, la cuerda, perdón. La cuerda está acelerando. Entonces, si esta caja acelera hacia este lado, la cuerda pues acelera también. Y esta cuerda también acelera hacia este lado. ¿Ok? Entonces, pues, hay una aceleración tangencial que está relacionada con la aceleración angular. Entonces tenemos eso que está ahí. Y por último tenemos la momento de inercia de la polea. ¿Ok? Entonces, pues bueno, tenemos 5 ecuaciones. En realidad tenemos, ¿cuántas variables? Tenemos las tensiones, van 2, la aceleración tangencial y la aceleración angular. Tenemos 4 incógnitas, entonces necesitamos 4 ecuaciones. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que esto es un problema pesado matemáticamente, porque ya aquí acabamos con la física. Ya aquí hemos acabado con la física de esta parte, ¿verdad? O por lo menos inicialmente. Entonces, lo que viene es calcular las tensiones. Entonces, empieza todo la parte matemática. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es que vamos a sustituir este 4 en 1 y 3. En 1 y 3, ¿qué es? En este y en este que está aquí. ¿Ok? Para que todo quede en términos de la aceleración angular. Entonces tengamos 3 ecuaciones, 3 incógnitas, 3 ecuaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tenemos la que llamamos 1, ahora es 6. Y la que llamamos 3, ahora es 7. ¿Ok? Por la sustitución que se hace. ¿Verdad? Entonces, el T1, ¿verdad? Igual a M1 por lo que vale la aceleración tangencial y aquí le cambié el signo porque fíjense que T2 menos M2G, ¿verdad? T2 menos M2G menos M2 por A porque la aceleración va hacia abajo, por eso el negativo. ¿Ok? Entonces, bien, aquí yo le cambié el signo ya porque este signo pasó al otro lado y le cambió esto que está aquí, entonces nos queda pues M2G menos T2 es igual a M2G R alfa. ¿Ok? Entonces, por otro lado, hacemos una sustitución de 5 en 2. Yo lo estoy trabajando algebraicamente porque hay muchas variables, hay mucho que desconocemos. Entonces, y trabajarlo algebraicamente les va a permitir simplificar ciertos términos. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la ecuación 5, que la metemos en 2, 5 en 2. Ok, entonces tenemos esto que está aquí, es la ecuación de los torques, ¿verdad? Entonces, fíjense que un R se elimina con estos R que están aquí, entonces nos queda pues una ecuación de solo tensiones, ¿verdad? Igual a pues un término que está aquí. Ok, entonces por eso se hace la sustitución y no se hace el cálculo una vez del momento de inercia. Ahora que vayamos simplificando. Y ahora entonces la 6, que estaba aquí, ¿verdad? Que este 1 lo sustituimos en 8. ¿Ok? Entonces nos queda esto que está aquí. 6 en 8 nos va quedando esto que está aquí. T2 menos lo que vale T1 es igual a un medio de T2. Entonces aquí despejamos T2. ¿Ok? Vale. Entonces ya vamos viendo la tensión 2. Pero tenemos un problema. Todavía no conocemos alfa. ¿Ok? No conocemos alfa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues de la ecuación 7, que está aquí, vamos a despejar alfa. Esto que está aquí, el M2R, pasa a dividir. Lo vemos aquí. ¿Ok? Lo vemos aquí. Entonces, el alfa lo estamos despejando. ¿Por qué? Porque aquí no conocemos alfa en esta 9, que llamamos 9 ahora. ¿Ok? Aquí lo que hice fue despejar T2 y dejar todo en términos de la masa, R y alfa.
pero no conocemos alfa, entonces nos vamos a la 7, despejamos alfa, que está en términos de T2. Sustituimos alfa y nos va quedando. Entonces, ahí empezamos a simplificar. Un R que venía de aquí se divide con el R que está aquí. Entonces, eliminamos R, empezamos a juntar, pues, este término que está entre paréntesis multiplicado por M2G, ¿verdad? Entonces, este término que está entre paréntesis multiplicado por M2G que está aquí, menos este término entre paréntesis multiplicado por T2. Sustituimos, pasamos de un lado para otro, ¿verdad? O lo que hacemos es lo siguiente, pues sustituimos valores. Aquí tenemos la masa, ¿verdad? M2. Esto se puede calcular de una vez y esto es 638 kilogramos newton. Aquí viene lo del kilogramos y aquí viene lo del newton, porque esto es peso. ¿Ok? Menos, pues, lo que vale esto de masa multiplicado por T2. Y de ahí despejamos T2 y nos queda esto que está aquí. ¿Ok? Nos queda esto que está aquí. Entonces, si no les queda claro, paren el video y empiecen a hacer toda la parte de despeje, ¿verdad? Y a sustituir y todo eso. Bien, entonces ya tenemos T2. Pues, si ya tenemos T2, podemos calcular T1, ¿no? Podríamos calcular T1 con la ecuación 8, esta que está aquí. Porque T1, pues lo despejamos de aquí, tenemos alfa, tenemos T2 y es sustituir los valores. Entonces, esa que está ahí, ¿verdad? Bueno, ni siquiera tenemos alfa, primero hay que calcular alfa. ¿Okay? Perdón, no teníamos alfa, entonces de la ecuación 9 anterior, pues entonces calculamos alfa, ¿verdad? Y entonces nos va quedando pues esto que está aquí. De la ecuación 9 despejamos alfa, que es lo que habíamos hecho. Entonces tenemos, lo que habíamos hecho, no, de la ecuación 9 despejamos alfa, tenemos esto que está aquí, tenemos la tensión, todos los valores, alfa nos da esto. Y entonces ya con alfa, pues entonces ahora sí, tenemos T1 es igual a M1 por R. Utilizamos la ecuación 6. ¿Okay? La ecuación 6, no la 8 que dije anteriormente, sino la 6, porque pues tenemos la T1 en términos de alfa, ¿no? Entonces, directamente. Entonces ya tenemos las dos tensiones. ¿Okay? Entonces, como se fijan, tiene una parte pesada matemática, ¿okay? Pero la parte de física, pues es muy sencilla, diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Y entonces vemos las ecuaciones de fuerza y las ecuaciones de torque. La segunda parte nos dice, pues, calcular la aceleración. Pues la aceleración es R por alfa, ya tenemos alfa de la parte anterior y sustituimos directamente. Okay, la A es muy sencilla. O sea, la aceleración. Y la parte C nos dice, pues, calcular las componentes horizontales y verticales, ¿no? Horizontal y vertical de la fuerza. La componente horizontal y vertical. Esa fuerza es la fuerza de apoyo, porque tenemos esto. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Entonces, analizamos es la polea y esas fuerzas que están sobre la polea. Ok, en este punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que va a haber dos fuerzas hacia abajo, o bueno, vamos a tener una tensión hacia este lado, ¿verdad? Esta polea no se va a mover. ¿De dónde está? Okay, no se va a mover a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, no se va a mover. Entonces, primera ley de Newton. ¿Ok? Primera ley de Newton es movimiento lineal, movimiento translacional. ¿Ok? Primera ley de Newton. Y primera ley de Newton para la parte de Y. Para la X, entonces F1, Fx menos T1, entonces nos da pues la componente X. Y la componente Y, pues entonces lo que tenemos es que la componente Y menos peso menos tensión, pues entonces despejamos y nos da que entonces esa es la componente de la fuerza que está ejerciendo el eje sobre la polea. Acuérdense que es una reacción. En el momento de apoyar la polea sobre el eje, pues este reacciona y genera una fuerza en dirección contraria. ¿Okay? Entonces, pues así quedaría eso que está, este problema.